Dios les bendiga, ¿verdad? A cada uno de ustedes pueden sentarse. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez más acá en este lugar. Dios es bueno, amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos gozamos en el Señor y damos gracias al Señor por sus benditas misericordias. Estamos contentos, ¿verdad que sí? Estamos gozosos y eso también me llena de alegría porque miro que estamos muy contentos. Así que, hermanito, ¿cuánto damos gloria al Señor? Y a su nombre. Vamos a orar, ¿verdad? Antes de dar inicio. Ahí pueden, donde están sentaditos, pueden orar. Los que están de pie, lo hacemos de pie. Amado Dios eterno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Te pido, Padre eterno, que seas tú el que estés ministrando nuestras mentes, nuestros corazones. Tu palabra dice que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos. Y sabemos, Padre, que es la que nos sirve como un espejo para que veamos nuestro reflejo y nos demos cuenta cómo estamos cada día delante de ti. Bendecimos tu nombre en esta noche, Padre. Y yo te pido que seas tú el que estés hablando, Padre, y nos estés enseñando aún cosas que no sabemos, Padre. Te alabamos, Dios, en esta noche. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a hablar en esta noche bajo el tema el templo, la casa de Dios y la iglesia. El tema primero, el templo, la casa de Dios y la iglesia. Antes de darle la cita bíblica, yo les quiero hacer una preguntita a todos. Cuando vamos a los cultos, y ustedes, ¿cómo dicen? La preguntaba acá la hermana. ¿Cómo dice usted? ¿Cuál sería la forma más adecuada? El tema es el templo, la casa de Dios y la iglesia. Entonces, ¿cómo dice usted? ¿Vamos a la iglesia? ¿Vamos a la casa de Dios? ¿Vamos al templo? ¿Cuál sería su forma para decir, hermano? Vamos a la iglesia. ¿Qué dice la hermana Yoheidi? ¿Vamos a la iglesia, al templo, a la casa de Dios? Ajá. ¿Qué dice usted, hermano? A la iglesia. ¿Usted qué dice? La casa de oración del Señor. Ajá. ¿Usted qué dice, hermano? La casa de Dios. La casa de Dios. A la casa de Dios. Ok. Entonces, vamos a... Bueno, lógicamente, ¿verdad? Cuando oímos hablar de los tres aspectos, lo primero que pensamos, la casa de Dios, el templo, la iglesia, lo primero que pensamos es en el lugar donde nos reunimos para adorar a Dios. En lo primero que nosotros pensamos es a donde vamos a hacer los cultos. Vamos para la casa. Unos decimos, vamos a la iglesia, otros vamos a la casa de Dios, otros vamos al templo. Voy para el templo ahorita, el domingo todos al templo. Incluso hay un canto muy famoso de un cantante famoso que usted hace tiempo lo escuchamos y es muy cantado, ¿verdad? De Danilo Montero. Danilo Montero cantaba aquel canto que dice, ven conmigo a la casa de Dios, ¿se acuerdan? Y cuando estaba cantando eso, Danilo Montero está refiriéndose que vamos al lugar donde vamos a orar al Señor. Entonces, bien, decía de que esto se da, hermano, porque desde los tiempos antiguos, yo quiero que le ponga mucha mente a este tema que vamos a hablar, porque tenemos mucho que aprender de la palabra. Cuando hablamos del templo, en la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, miramos que desde en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y empieza a caminar lo que es el desierto, Dios ordena que había un tabernáculo donde habitaba el nombre de Dios, donde Dios se movía y Él llegaba, estaba prácticamente entre ellos. Pero después el Señor dijo, bueno, yo ya no quiero más, yo quiero que me haga una casa para que habite mi nombre ahí. Miramos ya en el libro de Segunda de Crónicas, para los que quieren ya ver la cita bíblica, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Aquí está hablando la palabra de un rey llamado Usías. Él comenzó a reinar a los 16 años de edad, muy jovencito Usías comenzó a reinar. Pero aquí vemos que ya está el templo, ya aquí ya no hay tabernáculo, ya aquí ya está el templo. Entonces dice la palabra que este rey, bueno, comenzó muy bien, sirviéndole al Señor y Dios comenzó a prosperarlo.
comenzó a tener un poderío muy grande Usías. Pero cuando ya él se sintió que tenía mucho poder, dice la palabra de que su corazón se enalteció y fue para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, entró en el templo, ya en lo que es la casa de Dios, y se puso a quemar incienso en el altar del incienso. Esa era una tarea que Dios se la había designado únicamente a los sacerdotes. Los sacerdotes estaban consagrándose continuamente para entrar en el templo y quemar incienso al Señor. Eso estamos viendo para que veamos cómo se le llamaba también en ese entonces. Bueno, se llamaba el templo. En el Salmo capítulo 18, versículo 6, el salmista dijo: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a su oído. Desde su templo. Entonces, a la casa de Dios, a la casa que construyó Salomón, se le llamaba el templo. Dios bendiga a la hermana Raquel. Bendiciones. Puede sentarse y se acomoda ahí, hermana. Estamos viendo bajo el tema el templo, la casa de Dios y la iglesia. Y ya que está entrando, le preguntamos: cuando va usted a los cultos, ¿cómo dice? ¿Voy para la iglesia? ¿Voy para el templo? ¿Voy para la casa de Dios? ¿Cómo dice usted? Voy para la casa de Dios. Ok. Entonces miramos, hasta ahí estamos viendo los textos que dicen el templo, ¿verdad? Pero bien, ahora vamos a ver unos textos donde dice que también se le llamaba la casa de Dios. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 2 dice: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aquí está hablando en todo su contexto esta porción de la palabra cuando Salomón edificó la casa de Dios. Salomón, cuando terminó de edificar la casa de Dios, dice que trajo el arca del pacto, trajo todos los utensilios, y después de que terminó todo, él se puso a adorar a Dios con todo el equipo, con los cantores, con los músicos, y dedicó una oración muy poderosa a Dios, y la gloria de Dios descendió sobre aquella casa. Era tan grande la gloria de Dios que cayó, dice que entró en una nube, y era tan grande la gloria de Dios que, o sea, no podían entrar ni los sacerdotes a ministrar, porque la casa de Jehová dice que estaba la gloria de Dios y había llenado todo el lugar, toda la casa de Dios. Ahora, miramos también en Isaías capítulo 37, versículo 1, dice: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Amén. Entonces ahí también miramos que además de templo también se le llamaba la casa de Jehová. Aquí está hablando de un suceso, algo malo que ocurrió en ese entonces. Un enfrentamiento que estaba a punto de darse entre el rey de Asiria y el rey Ezequías, en la cual pues también llegaron unos hombres del rey de Asiria y comenzaron a hablar en mal de Jehová, en mal del rey Ezequías. Y unos hombres de confianza de Ezequías llegaron y le comentaron todo al rey lo que había pasado. Entonces, cuando el rey se dio cuenta de lo que estaban tramando aquella gente y lo que estaban hablando, en las blasfemias en contra de Dios, dice la palabra que el rey Ezequías entró a la casa de Dios, al mismo lugar. Era el templo, era la casa de Dios, era el lugar que había construido Salomón. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 5, 12 y el 13, miramos que se habla ahí de la construcción de la casa del Señor. Ve y dile a mi siervo David, dijo el Señor. Así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa en la que yo habite? El asunto está de que fue David el que pensó que él iba a construir la casa de Dios, pero como David era un hombre guerrero, dice la palabra que había derramado mucha sangre, entonces Dios le dijo: no vas a ser tú el que vas a construir la casa, va a ser un descendiente tuyo, va a ser un hijo tuyo. Dios bendiga a la hermana que está llegando, amén. Bendición. Y entonces aquí dice: ¿serás tú acaso que me construya una casa para que yo habite? Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus
propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Y miramos ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. A ver, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1 dice: Salomón comenzó a construir. Aquí miramos ya cuando Salomón comienza a construir. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado. Y bueno, ahí relata, ¿verdad?, el tiempo. Entonces Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Ahora bien, en Segunda de Crónicas también, capítulo 3, versículo 1 dice: entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor. Está hablando cuando Salomón edificó, cuando construyó el templo, cuando construyó lo que es la casa de Dios. Ahora, en el tiempo de Jesús todavía se usaba la terminología la casa de Dios y el templo. Todos recuerdan cuando dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 45, que Jesús entró en el templo. Eso dice. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían. Había un negocio, ¿ustedes se acuerdan de eso? Que dice que vendían palomas, vendían todo tipo de hasta verduras estaban vendiendo ahí. Yo no sé si hacían sopa como en algunos lugares. Entonces llegó el Señor, hacían sopa y la catamala, yo qué sé cuántas cosas. Entonces llegó el Señor molesto y comenzó a volcar todas aquellas partes. Eso fue en el templo. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 13, dice: y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mi casa. Miramos en Lucas, que habla del que entró en el templo, y ahí Jesús dice, mi casa. Ok. Ahora, viene lo más importante aquí, hermano. Que yo quiero que ustedes, aquí quiero que le pongamos mucho más mente a esto para que quedemos claros. Hasta en el tiempo del libro de los Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. Hasta ahí llegó la terminología, la casa de Dios, el templo. Porque la iglesia todavía no existía en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora, después de ahí para acá, el templo, la casa de Dios y la iglesia somos nosotros. Y ya les voy a dar la cita bíblica para que ustedes se vayan con la cita bíblica y se den cuenta de que ya no podemos decir voy para el templo, porque entonces va para usted mismo, usted es el templo. Voy para la casa de Dios, usted es la casa de Dios. Ya no es llamada lo que nosotros le llamamos, nos acostumbramos tanto, como le decía, que hasta un Danilo Montero dice vamos a la casa de Dios. Un hombre tan preparado, un cantante, yo no sé si es teólogo, es pastor de una iglesia, y sin embargo nos acostumbramos desde muy pequeños que así pues, o sea, de repente voy para la iglesia, aunque sé que la iglesia soy yo. Comenzamos. Primera de Corintios, vamos a ver esto. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Ahí nos damos cuenta que nosotros somos el templo. Comenzamos con la palabra templo. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ustedes, dice aquí la palabra, son el templo del Espíritu Santo. Entonces, somos el templo. No es las 4 paredes que están allá. Somos nosotros. Ahora, vamos con otra cita ahí mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Hay casa espiritual, pero hay otro texto que lo habla más claro. Somos la casa espiritual nosotros. Amén. Somos la iglesia de Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para los que vayan anotando. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. Los que pertenecemos a la iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia.
Dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Esta cita, pues me gusta como habla la traducción lenguaje actual. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio. Oiga bien esto. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Ahora, oiga bien esto. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Oiga esta palabra. Es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. O sea, la casa de Dios dice primero. Y esa casa somos nosotros. O sea, nosotros somos la casa de Dios. Entonces, no es las 4 paredes que están allá. Dice en Hebreos, oiga bien esto, Hebreos capítulo 3, versículo 5 y el 6. Hebreos capítulo 3, versículo 5 y 6 dice: Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Creo que esta fue la cita que di, ¿verdad? Sí, esta fue la cita que di. Entonces vemos acá cómo Esteban está explicando este texto de que se formó allá en el tiempo antiguo. Dice en Hechos capítulo 7, versículos 22, el 44 y el 48. Dice: Así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obra. Ahí yo el otro día les decía a ustedes, porque ustedes, o sea, hemos entendido que decía, es que Moisés era tartamudo. Ustedes han escuchado eso, que Moisés era tartamudo. Moisés dijo que era tartamudo. Cuando Dios lo iba a mandar, ay no señor, no puedo porque era tartamudo. Entonces eso no es cierto que era tartamudo. Eso fue un pretexto que él puso. Porque aquí dice que Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios. Y dice de que era poderoso en palabras. No era tartamudo el hombre. A veces ponemos en otros pretextos. No, hermano, es que no puedo, yo no puedo hablar. Es que soy tartamudo y tanta, pero esos son pretextos, no es que sea verdad. Ahora, dice, nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo, lo que yo les hablé al inicio. En el desierto había un tabernáculo que Dios ahí moraba en medio de ellos. Y entonces, dice, tenían un tabernáculo del testimonio hecho como Dios lo había ordenado a Moisés, según el modelo que había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó el favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos de humanos. Dios no habita en templos hechos de manos. O sea, nosotros teníamos la costumbre. Incluso yo recuerdo que cuando yo me levanté en la iglesia, habían hermanos que hasta que llegaban al púlpito, hermano, es que aquí se siente la presencia de Dios aquí, es que aquí está Dios. No, Dios no está ahí, Dios está aquí, está en todos ustedes. Algunos pensaron que hasta que estaban en el púlpito, porque ahí estaba Dios en el púlpito, porque estaba la presencia de Dios. A veces decimos, desde antes de que nosotros viniéramos, Dios ya estaba aquí. No, es que dice, y vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 24. Mira lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. No mora en templos hechos por manos de hombres. Mora en nosotros. Entonces, hay algunos que se emocionan y dicen, es que aquí me siento que está. No, está aquí. O sea, la idea que nos llevamos de que cuando vamos a la iglesia, y sobre todo que aquí decimos que este es el lugar santo y hay el lugar santísimo, como que estamos en el tiempo de Israel, y en ese púlpito es tan sagrado que ahí está. Pero es que dicen, no mora en templo hecho por manos de hombres. El templo somos nosotros, la casa de Dios somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Así que recordemos cuando la palabra, ¿cómo es la palabra correcta entonces? Para decir, ahí está el asunto. ¿Cómo es la palabra correcta? Porque entonces si yo soy el templo, si yo soy la casa de Dios, si yo soy la iglesia, ¿cómo voy a decir? Una hermana por ahí dijo ahí,
la palabra exactamente. Lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 17. Dijo que era casa de oración para todas las naciones. Dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ya no era solo para Israel. Ahora es para nosotros, para Nicaragua, para Costa Rica, para Venezuela, Honduras, Canadá y todos los países. Mi casa es casa de oración. Ese es el nombre. Una cosa es, a ver hermano, una cosa es la casa de Dios y otra cosa es la casa de oración. Ahí está el problema cuando confundimos. La casa de Dios somos nosotros. La casa de oración son las cuatro paredes. El lugar a donde vamos a adorar. Por eso es casa de oración. A donde vamos a adorar y a orar. A glorificar el nombre del Señor. Así que hermanitos, cuando recordemos, digamos, voy para el templo. No, bueno, yo soy el templo de Dios. Voy para la iglesia. La iglesia soy yo, hermano. Voy para la casa de Dios. Y la casa de Dios, ya le dimos las citas bíblicas. Ustedes pueden mantenerlas ahí. Y Jesús fue claro cuando dijo, mi casa será llamada casa de oración. Voy para la casa de oración. Ahí. Voy para la casa de oración. Sí, es que nos acostumbramos, hermano.